2 semanas. Bueno, ya estoy grabando también, entonces comenzamos con la revisión de la pérdida calificada. Brevemente, vamos a ver algunos puntos. Por ejemplo, el ejercicio número uno, ¿no? Que nos pide que encontremos las soluciones en C, o sea, dentro de los números complejos y recordando que los reales también están dentro de los complejos. Por ejemplo, hubieron algunos que no consideraron este uno y por lo tanto no tuvieron una respuesta completa. Entonces, ¿cuál es el desarrollo? Despejar. Despejamos por acá, y luego hacemos esta igualdad y encontramos cuáles son los valores correspondientes. O también se le llama a veces puntos críticos. Para el primer caso sería un uno y para este caso, luego de operarlo, nos damos cuenta con que tenemos un resultado dentro de los números complejos. Luego el problema 1.2, aplicando la teoría de valor absoluto, sabemos que la parte que está acá adentro puede ocupar un valor positivo o un valor negativo. ¿Sí? Entonces, una vez visto ello, lo descomponemos de estas dos maneras y lo resolvemos. ¿No se puede ver la pantalla? ¿No se puede ver la pantalla? ¿De verdad? Porque yo sí la estoy visualizando. Yo también lo estoy visualizando, Mauricio. Qué raro. Es internet. Tal vez si te desconectas y vuelves a entrar, puede ser que se actualice. Se me escucha bien también, ¿no? ¿O no se me escucha cortado? Se te escucha, Mauricio. Listo, gracias. Entonces, ejercicio 1.2, descomponemos según las propiedades de valor absoluto. Me dices si es que se soluciona tu problema, si es que no, ya listo, ahí volvió a entrar. Y otra vez tenemos estos resultados. Acuérdense que siempre que cuando tenemos acá un exponente que tenga un cuadrado, pasa al otro lado como raíz, y las respuestas siempre son dos, ¿no? Más, menos y el resultado. Acá también más, menos y el resultado. Algunos pusieron solamente el valor positivo y por eso tuvieron una respuesta incompleta. Desigualdades, otra vez valor absoluto. Siempre que tenemos esta forma, se descompone de esta siguiente. Y lo más factible en este caso sería separar uno por acá y otro por acá. Trabajamos con dos lados y luego juntamos todos los resultados. Similar para el caso 2.2, con una apreciación porque varios de ustedes olvidaron hacer una restricción en el denominador. Porque acuérdense que en el denominador nunca puede haber un valor igual a cero. Entonces restringimos, es lo primero que debemos hacer, y tenemos que nuestra x es diferente de menos 5. Porque si tomo el valor de menos 5, tendríamos un denominador que sería igual a cero, y nos daría un resultado que no existiría. Por lo tanto, el resultado final, excluyendo el 5, es el siguiente. Ejercicio número 3, nos dan dos rectas, las cuales podemos graficar de la siguiente manera. Luego nos dan un punto también que es el 7, menos 5. ¿Y qué es lo que nos dice? Que hay una circunferencia que pasa por allí. Entonces, esta intersección es el centro, tenemos un radio y tenemos otro punto. Podemos hallar el radio si es que tenemos dos puntos, ¿verdad? Y es lo que se ha realizado acá. El radio de circunferencia a través de la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y una vez encontrado ello, tenemos otra vez ya el resultado final. Ejercicio número 4, gráfica de la parábola. Eh, ¿Cómo graficamos la parábola? Tratamos de buscar la forma general que nos dan de la parábola para a partir de allí encontrar cuáles son los puntos, por ejemplo, del vértice o encontrar el foco, incluso encontrar los puntos de intersección, ¿verdad? Y es lo que tenemos por ahí en pantalla. Acá también 4.2 dibujamos una recta. De hecho, creo que nos piden, a ver, encuentra la recta. Entonces, si tenemos dos puntos, simplemente reemplazando esos dos puntos en esta forma general, encontramos el resultado, ¿no? Que sería la ecuación de la recta. Número 5.1, casi todos acertaron en la 5.1 y 5.2. En la 5.1, por ejemplo, trabajamos de manera separada, por acá primero y luego por acá. Tenemos una circunferencia y tenemos también una parábola. Sabemos cómo identificar cuál es el área que debería ir sombreada, tomando puntos, por ejemplo, por este lado o debajo de esta parábola, y luego dentro y también fuera de la circunferencia.
5.2, acá fallaron varios. ¿Por qué? Por este problema de las comas, ¿no? Esta de acá era una primera expresión, esta era una segunda expresión y esta era una tercera expresión, ¿sí? Entonces teníamos un x mayor o igual a 0, que incluía toda la parte de acá, un y mayor o igual que 0, que incluía todo esto, y la última parte, que era la recta, que era esta línea, esta recta acá de color verde, y el área que correspondía era toda esta de abajo. Intersección, lo que está pintado, ¿sí? Entonces, sin más, este solucionario se lo voy a estar mandando el día de, el día de hoy, más tardecito, probablemente alrededor del mediodía, ¿sí? Entonces, una vez hecho ello, vamos ya con el solucionario de la PD. María Claudia, ¿me dices si es que ya puedes ver la pantalla o todavía no te figura? No, sí, sí, profe, perdón, es que mi Movistar se bloqueó, es Movistar. Sí, sí, me pasa a mí también. No, no te preocupes. Está bien. Entonces, esto de acá es Mateco 3. No, perdón, perdón. Entonces, ya vamos con Mateco 1. Para la PD1, el profesor nos ha pedido que completemos la lista de ejercicios de la semana pasada. Pero yo acá les quiero preguntar a ustedes si es que me parece que ustedes ya terminaron de hacer toda esta lista de ejercicios. O tal vez me estoy equivocando y no lo han terminado. Y puede ser que algunas personas no lo han terminado, puede ser que algunas sí, porque incluso se evaluó en la PC hasta el ejercicio número 22. Y además de hacer esta lista, también nos pidieron, creo que esto acá es, no, esto acá no es. Esto, acá está. Y a ver qué dice, es demasiado. Hicimos algunos, sí, hiciste algunos, no todos. Listo. Y también nos pidió que hagamos esta parte. No he visto la última grabación, pero podrían decirme cuál es el último tema al que han llegado, porque sé que recién han entrado funciones, ¿verdad? Entonces no sé cuál es el último tema en el que están. ¿Alguien podría decirme, por favor? O no se acuerdan, tampoco han visto la clase. El dominio y rango. Ya, ¿han visto composición de funciones o todavía? Álgebra de funciones, algo así. Ahora estamos en ecuaciones algebraicas. Ya, por ejemplo, si ven ustedes, si ven, por ejemplo, esta expresión de acá que estoy marcando, ¿les resulta familiar o todavía? Sí lo han visto. Ya, está bien. Quedamos hasta la forma del ejercicio 15. Porque, wow, el profesor nos dijo que aproximadamente hasta el ejercicio 9. Entonces han visto logaritmos también. Profe, no, yo me estoy confundiendo. Es que en la 15 hay como, no, perdón, es que hay una forma y recién hemos ingresado, o sea, hemos visto hasta la parte que uno de los compañeros ha señalado. Algo así, hasta ahí más o menos recién estamos ingresando. Entonces, hasta más o menos por acá. No, o sea, a la forma recién estamos ingresando. Ya, está bien, está bien. Entonces, creo que hasta el ejercicio 8 estaría bien, pero vamos a darle un tiempo a hacer estos ejercicios de la PD pasada que tal vez no quedaron 100% claros, ¿sí? Entonces, pueden ir haciendo sus solicitudes de ejercicio, cuáles no han quedado 100% claros, sino voy viendo cuáles realizar, cuáles serían convenientes. Por ejemplo, para hacer un repaso de parábolas, que es lo que, la 16, a ver, no, esto ya está. Hacer un repaso de parábolas, que es lo que típicamente viene en sus exámenes, ¿verdad? En el examen parcial definitivamente le va a venir parábolas. Vamos a hacer un par de ejercicios de acá. Sobre todo, pídanme los que no les han salido, porque si han hecho la mayoría, eh, y tenerlos que lo hagas de nuevo no es práctico o no es
no sería enriquecedor para ustedes. ¿Sí? Así es que mejor es que me vayan pidiendo cuáles son los que les faltan. Listo. Entonces nos dice, grafique las siguientes parábolas identificando sus vértices, focos y puntos de intersección con los ejes X e Y. ¿Cómo partimos para un ejercicio de parábolas? Lo primero sería conocer cuáles son las formas de la parábola, ¿verdad? Tenemos dos parábolas, que son las parábolas verticales, y también tenemos las que son las parábolas horizontales. ¿Sí? Y cada una de estas tiene una forma bastante particular. Por ejemplo, ¿cuál es la forma de la parábola vertical? Sería y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. ¿Y qué significa cada uno de estos componentes? Lo más importante, k y h, los cuales se refieren al vértice. Entonces el vértice sería h, k. ¿Y cuál es el vértice? Si esta es una parábola, el vértice es este punto, de donde salen estas dos extensiones, digámoslo de esa manera. Luego tenemos el foco, que es hacia donde apunta a partir del vértice la dirección de la parábola, que para el caso de una parábola vertical es h menos p, k. Y una vez que tenemos el vértice y el foco, prácticamente tenemos el ejercicio resuelto. Tal vez podríamos interpretar el p, por ejemplo, si tenemos un p mayor que 0 en una parábola, perdón, acá parece que me he confundido, y acá es horizontal y acá es vertical. Horizontal y vertical. Listo. Si tenemos un p mayor que 0 en una parábola horizontal, nos dice que la parábola se tiene que abrir de la siguiente manera. ¿Sí? Si tenemos un p menor que 0, la parábola se abre de la siguiente manera. Entonces, para empezar, luego para la parábola vertical, ¿qué es lo que tenemos elevado al cuadrado en una parábola vertical? Es el x. X menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. ¿Sí? Ya, ¿cómo diferenciar cada una de ellas? Parábola horizontal elevado al cuadrado, ¿cuál? El y. Parábola vertical elevado al cuadrado, ¿cuál? El x. ¿Sí? Esa es la manera que vamos a identificar. ¿Y cómo llegamos a estas expresiones? Pues haciendo un poco de álgebra. Otra vez, vértice h, k, y el foco en este caso sería h, k más p. Luego, ¿qué nos dice este p? Si el p es mayor que 0, entonces abre para arriba, y si el p es menor que 0, abre así para abajo. ¿Sí? Es lo básico que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de estos ejercicios. Entonces, yendo ya con ellos, podríamos comenzar con el 19.1, el que está ahí arriba. Y a ver, 19.1 lo pongo otra vez por acá. Sería y menos x al cuadrado más 5x menos 4 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de darle la forma. Por ejemplo, ya vemos que el que está elevado al cuadrado es el x. Entonces, en esta parte también tenemos un x al cuadrado, por lo cual diríamos que es una parábola de forma vertical. Entonces, vamos a ver cómo darle una forma para aproximarnos a esta parábola, ¿sí? Entonces, comenzamos a despejar. Dejamos las x y las y a un lado cada uno. Y tendríamos que, a ver, tendríamos y es igual a x al cuadrado menos 5x más 4. ¿Sí? Luego de ello tenemos que hacer aunque creo que este ejercicio ya lo hicimos, pero bueno, tendríamos que hacer un artificio. Y en este caso, ¿cómo haríamos el artificio? Tratar de tener un binomio al cuadrado a partir de estos dos valores. Podemos pasar, por ejemplo, y menos 4 por acá, y por acá tendríamos un x al cuadrado menos 5x. ¿Qué artificio podría ser? En este caso sería más menos 5 medios al cuadrado. Y como lo ponemos a este lado, también tenemos que ponerlo por acá. Más menos 5 medios al cuadrado. ¿Sí? Entonces prácticamente ya está la forma final. Tendríamos por acá y más 25 sobre 4 menos 4 es igual a x al cuadrado
lo cual podríamos ponerlo de la siguiente manera. X menos 5 medios al cuadrado. Si descomponemos este X menos 5 medios todo elevado al cuadrado, vamos a obtener el resultado que está acá arriba. Finalmente, operamos ese 25 cuartos menos 4, lo cual nos da como resultado 9 cuartos. Tendríamos y más 9 cuartos es igual a x menos 5 medios, todo elevado al cuadrado. Finalmente, me parece que casi ya no queda nada más por hacer. Podemos poner paréntesis acá y poner acá 4 por 1 sobre 4. Incluso para darle una forma mucho más parecida, cambiamos de lado, ¿no? X menos 5 medios elevado al cuadrado es igual a 4 por 1 sobre 4 por y más 9 cuartos. ¿Sí? Entonces, ya hemos casi terminado el problema. Nuestro h estaría por acá y nuestro k estaría por acá. Pero ojo con los signos, ¿ah? Porque como pongo acá, siempre acá está con un menos. Y acá también con un menos, y acá con un menos, y acá con un menos. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro vértice? Sería 5 medios. Y como acá está un más, lo cambiamos a menos 9 cuartos, ¿verdad? Este es nuestro vértice. En este caso, nuestro foco sería 5 medios, pero el x es negativo. X negativo, x negativo. ¿Por qué sería negativo? A ver en qué parte. A ver, línea. ¿Esta? Primera línea. Acá. No, porque acá está menos x al cuadrado y lo pasé al otro lado sumando. Como x al cuadrado. No sé si te refieres a eso. ¿A eso te referías? Ya está bien. Sí, claro. Pasa al otro lado sumando. Esto pasa restando. Y esto de acá pasa a sumar. No te preocupes. Entonces ya terminando, nuestro foco sería menos 9 cuartos sumado con el p, ¿verdad? Que el p es un cuarto. Por lo tanto, f es 5 medios como menos 2. Entonces, ¿qué más necesitamos para desarrollar este ejercicio? Como le dije, importante era el vértice, importante era el foco. Nos faltarían los puntos de intersección con los ejes, ¿verdad? Por ejemplo, primero la intersección con y. ¿Cómo hallamos la intersección con y? Tomando valor de 0 en x. Si x es igual a 0, ¿qué valor toma y? Entonces vamos a reemplazar. Sería y menos 0 al cuadrado más 5 por 0 menos 4 es igual a 0. Entonces y tomaría el valor de 4. Con lo cual nos da un punto. Sería el punto 0,4. Luego hallamos la intersección con x. Con x. Nuevamente ponemos que y es igual a 0 y reemplazamos. Entonces sería 0, a ver, 0 es igual a x al cuadrado menos 5x más 4. ¿Sí? Entonces acá ya bueno, no es tan directo como lo anterior. Lo que tendríamos que hacer en este caso es aplicar la fórmula general para obtener estos valores. Por lo cual x sería igual a 5 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 25, menos 4 por a por c, 16. Esto de acá dividido entre 2. Entonces los resultados que obtendríamos serían un x es igual a 5 medios más menos 3 medios. Entonces tenemos acá otros dos puntos. El primer punto de ellos es cuando... incluso podremos operar esto, ¿verdad? 8, por ejemplo, si es que suma, tendríamos un x1 es igual a 4
Y si es que resta, tendríamos un x1 igual a 1. ¿Sí? Con lo cual los puntos de este caso serían 1,0 y 4,0. Entonces ya no necesitamos hacer nada más. Tenemos todos los insumos necesarios para, en este caso, para el desarrollo final de este ejercicio. Vamos a resaltarlos. El primero de ellos sería el vértice. ¿Sí? Lo tenemos por acá. Mejor de color rojo. Así. El primero sería el vértice. Luego hemos encontrado el foco. Luego de encontrar el foco, hemos encontrado puntos por el que pasa esta parábola. Sería esto de acá y este de acá. Entonces, agrupando todo lo anterior, hacemos un dibujo de nuestro plano de la siguiente manera. Por acá va nuestro y por acá va nuestro X. ¿Sí? Entonces, teniendo en consideración estos puntos, por ejemplo, podríamos localizar el punto 1,0. ¿Qué podríamos ponerlo por acá? 1,0. Luego el punto 4,0 también, que tal vez podríamos ponerlo por acá. 4,0. ¿Cuál es el otro punto que habíamos encontrado? 0,4. Que podríamos ponerlo por acá. Y ya tenemos ubicados todos los puntos. Luego podríamos ubicar el vértice, que es 5 medios, menos 9 cuartos. Entonces, 5 medios estaría por acá, que sería 2,5. Y menos 9 cuartos me imagino que debería de estar por acá. Entonces hacemos una intersección de estos dos puntos y tenemos localizado el vértice. Luego de ello, ¿qué más tenemos por acá? El foco, ¿no? Que es 5 medios, menos 2. Entonces bajamos y lo colocamos. 5 medios es en esta misma línea. Y el menos 2 que me parece que estaría un poquito más arriba. Entonces estaría por acá el foco. Entonces ya tenemos todo. A partir del vértice, partimos y unimos. Entonces iría por acá arriba. Perdón. Y por acá arriba, así. Y luego iría por acá arriba también. Así. Y ya estaría. Este sería el resultado final, detallado paso a paso. Y cómo deberían de hacerlo, por ejemplo, para el caso, a ver, hay una persona en sala. Por ejemplo, para el caso del examen parcial, ¿no? Que tienen 3 horas de examen. El examen dura 3 horas, no 2 horas. Y por lo tanto tendrían que ser tendrían que tener bastante cuidado con esa parte. ¿Sí? Entonces, una vez visto ello, voy a quitar esto y lo voy a poner por acá. Listo, mejor. ¿Me podrían decir qué duda tienen más respecto a estos ejercicios de esta lista? Porque como les dije, es lo mejor por ustedes que me digan qué ejercicios quieren que resuelva. Por ejemplo, hemos resuelto el 19.1. Los demás ejercicios son bastante parecidos a lo que acabamos de realizar, de la 19.2 a la 19.7, pero no sé si alguno de ellos en particular se les ha complicado. La 17 no lo voy a hacer ahorita, se los pasé por correo, la 17 o la 15, que son prácticamente lo mismo. Pero sí, estoy seguro que sí se los pasé por correo. Entonces, no lo voy a hacer ahora porque es muy engorroso, porque se hacen demasiadas operaciones y los va a cansar. Más que aprender, van a estar cansados. Entonces, si es que ya algunos lo han resuelto, supongo que deben de saber eso también. Pero se los pasé por correo uno de los dos. Ya. Me piden que haga el ejercicio número 23, que es bastante interesante. Y sería, en este caso, este ejercicio es un poco ligeramente más aplicable, se podría decir, aunque es un caso bien general. Probablemente en un curso de microeconomía lo vayan a ver. Intro de la microeconomía puede ser que lo vean dependiendo de con qué profesor lleven.
aunque sé que acá no todos son economistas también, entonces, bueno, sé que llevan un curso de microeconomía, o en realidad un curso de economía también, dependiendo del enfoque que le dé el profesor. Porque algunos le dan un enfoque más de revisar teoría, otros le dan un enfoque más histórico, otros le dan un enfoque mitad micro, mitad macro, otros un enfoque más matemático, otro más de desarrollo humano y en general diversos enfoques que se le puede dar a la economía, ¿no? Porque está en prácticamente todos lados. Ya, entonces, ¿qué nos dice este ejercicio número 23? En un mercado de dos bienes perfectamente divisibles, un consumidor dispone de $12 para adquirir su canasta de consumo. Es decir, que ese $12 es como que es el ingreso, supongamos que tiene. O es, supongamos que es el ingreso que tiene tal vez por un día de trabajo y justo ese día, después de haber recibido esos $12, quiere hacer estas compras, ¿no? Quiere hacer un consumo. En este caso, su canasta de consumo está constituida por dos bienes. ¿Qué nos dice acá? En la tienda A se encuentra que los precios por unidad del bien 1 y del bien 2 son $3 y $4. Entonces pongámoslo por acá. Tienda A. Y un poco para tenerlo así bien mapeado. El bien 1 y el bien 2. El precio del bien 1 sería $4 y el precio del bien 2 sería, no, el precio del bien 1 sería $3 y el precio del bien 2 sería $4. ¿Sí? Podemos poner acá P1 y P2. P que significa precio. Luego tenemos en la tienda B, sí, de manera bastante similar, pero con otros precios. Tenemos por acá nuestro P1 y nuestro P2. ¿Qué nos dice? En la tienda B, los precios de los bienes 1 y 2 son $4 y $2 respectivamente. Gráficamente, representen las canastas que puede adquirir el consumidor en la tienda. Canasta se refiere a una canasta de consumo, así se le llama a los bienes que puede consumir mezclando cuáles son los bienes que tiene a disposición. En este caso es un mercado con solamente dos bienes, que sería el bien 1 y el bien 2, que podría ser, por ejemplo, pan y mantequilla, por poner un ejemplo bastante general. Listo. Entonces, tenemos que graficar estas canastas y cómo sería esta región si los dos bienes no fueran perfectamente divisibles. En este caso, vamos a identificar cómo realizar este ejercicio. Para ello necesitamos tener en cuenta cómo sería el gráfico. Podríamos tener un gráfico en el cual se componen los dos bienes, X2 y acá X1, suponiendo que X1 es el bien 1 y X2 es el bien 2. Entonces, tenemos que encontrar una combinación dentro de este gráfico, dentro de este plano, que nos represente las canastas que puede adquirir el consumidor. Por ejemplo, podría ser algo tal que así, y nos dice que puede consumir todo lo que está dentro. O puede ser algo tal que así también, y nos dice que consume todo lo que está dentro. Puede ser de maneras bastante diversas, y podría ser una recta también, que nos va a decir todo lo que consume acá adentro. O sea, combinaciones, por ejemplo, combinación de X1 con X2 por acá, por acá, por acá. Por ejemplo, acá consumiría en el último que acabo de colocar, consume más de X1. Por ejemplo, acá consume más de X2. ¿Sí? Haciendo una introducción a la microeconomía. Entonces, sobre ello, podemos asumir que P1 y P2 son puntos. Por ejemplo, este de acá sería, tendríamos lo siguiente. Tendríamos, por ejemplo, que si multiplicamos estos de acá, 4 por X2, tenemos que sabemos que esto es menor que nuestro ingreso o el presupuesto que tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio 1 cuesta 3, entonces multiplicamos por la cantidad de bienes que consume este bien 1, y luego el precio 2 es 4, lo mismo. Y menor o igual que 12, ¿por qué? Porque 12 es lo máximo que está dispuesto a pagar o con el dinero que cuente. Lo mismo va para acá. 4x1 más 2x2 menor o igual que 12. ¿Sí? Entonces vamos a despejar. Podríamos poner 4x2 menor o igual que menos 3x1 más 12. X2 menor o igual que
menos 3 cuartos por x1 más 3. Y por este lado, voy separando, tendríamos 2x2 menor o igual que 12 menos 4x1. Tendríamos que x2 es menor o igual que menos 2x1 más 6. ¿Sí? Entonces voy a bajar un poquito este gráfico. A ver. Lo pongo más por acá. Y lo único que nos quedaría en este caso, si se dan cuenta, lo que tenemos son dos rectas. Porque tenemos localizado cuál es nuestro x2 y nuestro x1. x2 y x1, que es lo mismo que tenemos por acá, x2 y x1. Entonces, ¿qué quedaría por hacer? Hacer un gráfico. ¿Cómo podríamos hacer el gráfico de esto? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando x1 es igual a 0? En este caso. Cuando x1 es igual a 0, x2 toma el valor de 6, si no me equivoco. Sí. ¿Y qué pasa cuando x2 es igual a 0? No, perdón. Sí, cuando x2 toma el valor de 0. x1, ¿qué valor toma? Toma el valor de 3. ¿Sí? Y luego para el otro lado también. Lo voy a bajar un poco más. Acá. ¿Qué pasa en este caso cuando x1 es igual a 0? Lo que pasa sería que x2 sería igual a 3. ¿Y qué pasa cuando x2 es igual a 0? Cuando x2 es igual a 0, x1 sería igual a 4. 4, ¿verdad? Si es que no me estoy equivocando. Entonces lo único que nos quedaría sería ubicar ambos puntos. Vamos a caracterizar esta ecuación como una ecuación de color verde y la otra como uno de color morado. ¿Sí? Entonces para la de color verde localizamos esos puntos, que el primero sería 0,3, que lo podemos poner por acá. Incluso un poco más por acá, 0,3. Y el siguiente sería 4,0, que lo ponemos por acá. Luego para la de color morado tendríamos un punto que sería 0,6, que lo ponemos por acá. Y el otro punto que sería el 0,3. No, que sería el 3,0, que lo podemos poner por acá. Unimos ambos puntos. Así no. Tenemos acá un punto y luego por acá. Entonces, intuitivamente, ¿cuál es la región en la que puede consumir este consumidor? Que nos dice grafique las canastas que puede adquirir el consumidor en la tienda A, pero no en la tienda B. Para ustedes, ¿cuál sería? Por ejemplo, si ponemos por acá A, B y C. Para ustedes, ¿cuál es el resultado? Aunque sea B y se confunde. Mejor lo pongo como M, N y P. Listo. ¿Alguna intuición? A ver, me dice A y B. Me dice A y B, que sería en este caso M y N, ¿verdad? Entonces, acá no está en la tienda A, pero no en la tienda B. Eso no es programación, no, otra persona en sala de espera. Eso de acá, más que ser programación lineal, lo que sería es microeconomía ya. Lo que van a ver ustedes en microeconomía, canastas de consumo, esa recta que ven ahí de color morado y esa recta que ven de color verde, es una restricción presupuestal. Por ejemplo, si el tope no fuera 12 y el tope fuera 20, por ejemplo, ¿qué pasa con esa recta? Esa recta va para afuera, ¿verdad? O sea, teníamos una recta que va de esta manera, por ejemplo, que se extiende más y cada vez más, si es que vamos aumentando el ingreso. ¿Sí? Entonces, cada punto representado adentro, por ejemplo, acá tenemos un punto, acá tenemos otro punto, y acá otro punto, y otro punto, y otro punto por acá también, y así sucesivamente. Cada uno de esos puntos representa una canasta de consumo, y cada uno de los que puede elegir el consumidor, dependiendo si es que los bienes son divisibles o no son divisibles. Por ejemplo, si son divisibles, puede agarrar cualquier puntito de acá. Si no son divisibles, tiene que agarrar aquellos valores que sean, por ejemplo,
un valor que sea 1,1, que sea 2,2 o que sea 1,2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, básicamente este es el ejercicio número 23. Espero que les haya quedado claro cómo es que hemos trabajado de esta manera. Que es probable, ¿no?, que les venga un ejercicio así aplicado, y es importante que vayan teniendo nociones también de qué es lo que van a ver más adelante. Entonces, si ya no hay más dudas sobre la lista 1, pueden decirme ahora antes de pasar a la lista 2. Profe, Dime. ¿a qué se refiere cuando si los dos bienes no fueran perfectamente divisibles? Mm, por ejemplo, dos bienes que no son perfectamente divisibles mm, pueden ser, por ejemplo, a ver, unas camisetas. Por ejemplo, si fueran camisetas, si tendríamos acá una camisa y por acá tendrías un pantalón. ¿Cuáles son las combinaciones que puedes elegir? Solamente puedes elegir combinaciones de entre 1 y que sea un valor entero como 1, como 2, como 3, como 4, como 5, porque no puedes elegir 1,5 camisas, ¿verdad? Entonces, más o menos por allí va la intuición. Luego, otro ejemplo que se me ocurre para el otro caso sería arroz y azúcar. Si tenemos arroz y azúcar, sí puedes agarrar 1,5 de azúcar. Y puedes agarrar también 2,1 de arroz, por ejemplo. Entonces, esa sería la interpretación que le damos. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe, muchas gracias. Ujú. Listo, entonces, teniendo en cuenta esto, y creo que ya no hay más dudas respecto a este ejercicio, esta lista, vamos con la PD número 2, que sería lo que corresponde al día de hoy. Entonces, lo voy a acomodar bien. Y ya estaría. Entonces, comenzamos con el ejercicio 1. Creo que me parece bastante bien. Y como les dije, vayan pensando qué ejercicios más quieren que vayamos resolviendo. Primero esto de acá. Ejercicio número 1. Lo pegamos por acá. No se escucha bulla de fondo, ¿verdad? ¿O sí? No sé si el micrófono estará capturando la bulla. Ya. Ejercicio número 1. En este caso ya estamos entrando a trabajar con funciones. ¿Sí? Para ello es necesario tener en cuenta que es una función. Tal vez algunos no lo tienen totalmente claro aún, pero veámoslo de una manera que nos va a hacer entender para qué sirven las funciones, al menos en el campo económico. Lo típico es graficar una función de oferta y demanda en un plano de P por Q. En este caso siempre trabajamos en matemáticas con X y Y de manera general, pero ya de manera aplicada no solemos trabajar con X y Y, sino solemos trabajar, por ejemplo, con el tiempo, con los precios, con las cantidades, con muchas más relaciones, pero estas serían las principales. Precio, cantidades, tiempo. Producción también. En realidad, estos son los más típicos de la gran infinidad que tenemos de variables dentro de la economía. Por ejemplo, si tuviéramos tiempo, también tendríamos variables que se asocian al tiempo, por ejemplo, el PBI. También tenemos la inflación, así de manera de ejemplo. Entonces, así de manera bien sencilla, creo que incluso podría hacer ese ejemplo. Podría poner por acá PBI y por acá T. Entonces, podemos decir que el PBI depende, dentro de los muchos factores por los cuales fluctúa, que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, siempre que tenemos acá en la parte del eje Y una variable, decimos que esta variable Y depende de la variable que esté en X. Por ejemplo, para el año 1, el PBI tomaba un valor. Para el año 2, el PBI toma otro valor.
para el año 3, supongamos que ocurrió una crisis, otro valor. Año 4, otro valor. Entonces, estos son los valores que se ven reflejados, que irían de la siguiente manera, ¿no? Incluso para el año 0 también podría ser. Todo un valor. Entonces, entendamos las funciones de esta manera, que en economía lo vamos a ver como que el eje que está, el eje Y, o la variable que está en el eje Y, depende de la variable que está en el eje X. Entonces, en este caso, Y depende de X, el PBI depende del tiempo. Otro ejemplo bastante conocido. Mm, Hacemos otra vez el gráfico. Uy, tendríamos por acá P y Q. ¿Qué significa P? Precio. ¿Qué significa Q? Cantidad. Decimos que el precio depende de la cantidad, que en este caso puede ser cantidad producida o cantidad que es ofertada al mercado. Entonces, hay una relación entre la cantidad que es demandada también, porque ¿qué pasa si es que se demanda mucho de un producto? Si es que la gente quiere comprar y comprar y comprar un producto. Lo que pasaría con el precio sería que subiría intuitivamente, ¿verdad? Y así podemos encontrar este tipo de relaciones. Entonces, ahora ya vamos a aterrizarlo un poco en las matemáticas. En este caso, las funciones pueden tener diversas formas, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos P y Q, les decía. Pero podríamos tener acá, en vez de P y Q, podríamos tener un Y y un X. Que este Y es lo mismo que F de X. ¿Sí? Se expresan de la misma manera. Entonces, podríamos tener diversos tipos de funciones que expresan conocimiento, que expresan comportamientos. Una que sea una parábola, por ejemplo. Una que sea tal que así. Luego podemos tener una recta también por acá. Infinitas maneras de trabajar con estas parábolas. Lo que sí no podemos tener, bueno, no lo veamos ahora todavía. Entonces, teniendo en claro este concepto, en este caso podríamos poner acá f de x es igual a y. Sí, pero esto de acá lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Vamos con el 1.1. A ver. Cortar. 1.1. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el valor de la función cuando x es igual a 3? Entonces, f de 3 sería igual a 8 por 3 al cuadrado menos 16 por 3 más 10. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos reemplazando en esta función todo lo que tenga un x. Entonces f de 3 es igual a 8 por 9 menos 48 más 10. F de 3 es igual a 72, 82 menos 48, lo cual sería igual a 34. ¿Sí? Entonces ya tenemos un primer resultado comenzando esta lista de ejercicios. Vamos con el 1.2. Copiamos y pegamos. 1.2 nos dice, ¿qué valores puede tomar x y qué valores no toma f de x? Cuando hablamos de los valores de x, estamos hablando del dominio de x. Y cuando hablamos de los valores de f de x, estamos hablando del rango de x. Entonces, el dominio de x es tal que, en este caso, ustedes ven que hay algún tipo de restricción que se pueda realizar sobre x, como por ejemplo cuando restringíamos que el denominador de una fracción no puede tomar un valor igual a 0. O por ejemplo, cuando tenemos una raíz cuadrada, si estamos trabajando en los reales, que es el caso, sabemos que el valor que está dentro de esta raíz no puede ser negativo. Claro, en este caso serían todos los números reales. No hay ningún tipo de restricción viendo esta forma de esta función, porque x puede tomar valor desde el menos infinito hasta el infinito, sin ningún tipo de restricción alguna. Por lo tanto, decimos que x pertenece a los reales. No hay restricción alguna. Vamos a ponerlo por acá, no hay restricción. Luego nos vamos con el rango de f de x.
Entonces, nos pregunta cuáles son los valores que no toma f de x, pero veamos de manera general cuáles son los valores que toma, para después saber cuáles son los valores que no toma. Lo que podríamos hacer es despejar x, pero al ser cuadrática tal vez se produce unas cuantas complicaciones. Entonces, una primera manera de trabajar, recuerden que el resultado no tiene que ser así, pero una primera manera de trabajar sería realizar un gráfico. Entonces, tenemos que nuestro f de x, el cual es igual a y, es igual a 8x al cuadrado menos 16x más 10. ¿Sí? Entonces trabajamos con esta expresión. Podríamos poner que y es igual a 8 por x menos 1 al cuadrado menos 1 más 10. ¿Sí? Me corrigen si me equivoqué tal vez en esta conversión. Y luego de haber realizado ello, tendríamos, por ejemplo, por acá 8 por x menos 1 al cuadrado es igual a y menos 2. Menos 8 más 2, sí, sería bien. 8 por x menos 1 al cuadrado es igual a y menos 2. Finalmente seguimos trabajando. X menos 1 al cuadrado es igual a... tendríamos un octavo, ¿no? Que sería 4 por 1 sobre 32 por y menos 2. ¿Sí? Entonces tenemos esta expresión y ya podemos hacer el gráfico porque lo hemos practicado en la lista anterior, hace unos minutos incluso. Para hacerlo así de manera bien veloz, ¿cuál sería nuestro vértice? Sería 1,2. Entonces, el punto 1,2 lo podríamos ubicar, incluso sería conveniente si bajo esto. Listo. El punto 1,2 lo podemos ubicar por acá. 1,2. Entonces, esta parábola se abre para arriba. ¿Por qué? Porque tenemos un P positivo. Entonces se abre tal que así, por acá. Y se abre por acá. Ya luego ustedes pueden encontrar cuál es el punto por el que choca por acá. ¿Sí? Entonces este sería nuestro gráfico. ¿Y cuál es el rango de f de x en este caso? El rango de f de x son todos los valores que toma f de x. F de x es igual a y. ¿Alguien me dice a partir del gráfico cuál es esta respuesta? ¿Cuáles son todos los valores que toma? Exacto, exacto, muy bien. Mayor o igual que 2, del 2 al infinito, sí, todos muy bien, bien chicos. Ya veo por qué son la condición con la nota más alta. Entonces, voy a tomar todos esos valores que podríamos darle incluso, que sería toda esta parte de acá, ¿verdad? Que se va desde el 2 hasta el infinito. ¿No se me escucha? ¿Se me escucha o no se me escucha? ¿Me escuchan, chicos? A ver. Se me escucha ya. Ahora, ¿se me escucha bien? Sí, ahora sí. Listo, gracias por el aviso. Listo, entonces ya tenemos otra vez el resultado. Tenemos que, lo podríamos poner por acá abajo. Tenemos que el rango de f de x es igual a 2, más infinito. Y está abierto, ¿verdad? Sin embargo, hay otra forma más de desarrollar este tipo de ejercicios en lo que respecta al rango, que sería una construcción. Teníamos lo siguiente, que y es igual a 8 por x menos 1 al cuadrado más 2. ¿Sí? Esta es nuestra expresión que tenemos acá arriba, un poco comprimida, y a partir de ello podemos generar nuestro rango. Por ejemplo, sabemos que x menos 1 al cuadrado, todo elevado al cuadrado, es un valor que es mayor o igual que 0, ¿verdad? Todo número que es elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Si es 0, es 0. Si es menos 5, es 25. Si es 5, es 25. Luego, si multiplicamos por 8, también es mayor o igual que 0. Sigue siendo mayor o igual que 0.
Y finalmente, si le sumamos 2, seguiría siendo mayor que 0, pero principalmente sería mayor o igual que 2. ¿Sí? Porque todo esto de acá podría ser 0. No podría ser un negativo, no podría ser -1, -2. Siempre va a ser 0. Y si en el caso de que fuera 0, ¿qué valor tomaría nuestro y o nuestro f de x? Tomaría el valor de 2. ¿Sí? Entonces esta es otra forma de verlo, con lo cual diríamos que nuestro y es mayor o igual que 2. Y finalmente tendríamos un resultado que sería lo mismo que desarrollábamos por acá. Entonces, es una forma de desarrollar. Hemos visto dos maneras de hacerlo. Espero que les haya quedado claro. Y si hay dudas, me van interrumpiendo. 1.3. Veamos por acá. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor mínimo que toma f de x? ¿Y para qué valor de x, f de x toma su valor mínimo? Entonces, creo que ya sabemos cuál es el valor mínimo que toma f de x. Por lo que hemos observado, podríamos poner que el valor mínimo, ¿no? Lo cual podríamos poner como por ejemplo fx mínimo es igual a 2, que es el mínimo valor que puede tomar. ¿Y cuándo se cumple que es igual a 2? Acá lo tenemos, ¿no? ¿Cuándo toma este valor de 2? Cuando x toma el valor de 1. ¿Sí? Entonces, cuando x es igual a 1. Entonces, este sería el resultado que ya hemos desprendido. Y vamos con la siguiente parte. 1.4. 1.4 nos dice, si se impusiera que x se encuentra entre el valor 0 y el valor 5, ¿entre qué valores se encontraría f de x? Entonces, vamos a jalar este gráfico que tenemos por acá para darnos una orientación. Lo copiamos y lo pegamos. ¿Sí? Este grafiquito. Y nos dice que se impone que nuestro x toma valores entre 0 y 5. Entonces, vamos a ver ello. El 0 comienza por acá y el 5 podría extenderse, supongamos, hasta acá. Entonces, solamente contempla este espacio que va desde acá hasta acá. Eso quiere decir que todo lo demás queda eliminado. Todo esto de acá se va y todo esto de acá se va. ¿Cuáles son los únicos valores que puede tomar en nuestro f de x? Los que corresponden y los que van, perdón, los que van a lo largo de esta parte que estoy marcando. Uy, uy. Ya estaría. Los que van a lo largo de la parte que acabo de marcar. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar estos valores? Podríamos decir, ¿qué pasa cuando toma el valor de 0? ¿Qué pasa cuando toma el valor de 1? ¿Qué pasa cuando toma el valor de 2, de 3, de 4 y de 5? Entonces nuestro y pertenece al mínimo que es 2, coma, f evaluado en 5. ¿Por qué? Porque el 5 corresponde al máximo valor. Entonces sería y pertenece a 2, coma, en este caso nuestra función es la que tenemos por acá, por este lado, a la izquierda. Es la que tenemos por acá. Entonces, si reemplazamos los valores de 5, tendríamos un valor tal que 130. Entonces, nuestro y pertenece a 2,130. Es decir, que este valor que corresponde por acá sería el valor de 130. Otra manera de verlo, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Nos dicen que nuestro x está entre 0 y 5. A partir de lo que tenemos, a partir de este x que tenemos, podemos tratar de llegar a esta expresión que está acá, a esa función. Un poco complicado, entonces lo que sería factible o recomendable sería llegar más que nada a esta expresión, a la que teníamos por acá arriba, que era 8 por x menos 1 al cuadrado más 2. Para ello entonces restamos 1 primero,
x menos 1 menor o igual que 4. Acá ponemos el menos 1. Después de ello era que elevamos al cuadrado. Entonces tendríamos un x menos 1 al cuadrado, que sería menor o igual que 16, y que sería mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque es un valor que está elevado al cuadrado y este valor elevado al cuadrado, según el valor que tome x, va a ser siempre mayor que 0. Entonces, ojo con esta acotación con lo que acabamos de ver a continuación. Luego esto lo multiplicamos por 8, por x menos 1 al cuadrado, menor o igual que 16 por 8, que es 128, y menor o igual que 0. Lo último que quedaría por hacer sería sumarle el 2. 8 por x menos 1 al cuadrado, más 2, menor o igual que 130, y es mayor o igual que 2, porque le acabamos de sumar el 2. Por lo tanto, vemos que nuestro f de x está acotado entre los valores 130 y 2, o sea, entre 2 y 130. Y sería el resultado, sería consistente con el resultado que habíamos encontrado por acá. ¿Sí? Lo voy a marcar ambos para que vean que es lo mismo. Y entonces, ¿alguna duda respecto a este ejercicio que ya acabamos de terminar? Antes de continuar con los demás. ¿O está claro? Coméntenme, chicos. Chicos y chicas, coméntenme. Creo que todo claro. Gracias por la respuesta. ¿Se entiende? Está bien, porque cualquier cosa que no entienda, díganme, porque la siguiente semana es su PC número 2. Entonces, terminamos con esta parte número 1. ¿Puede volver a explicar ese paso? Claro, claro que sí. ¿Te refieres a toda la parte final? Sí, profe, es que me perdí un poco con lo de cómo pasó de paso a paso. Me perdí un poco. Donde puse la línea, desde donde comienza la línea, esta flecha. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué nos decía acá este ejercicio, esta pregunta 1.4? Nos dice, se impone que nuestro x está restringido entre los valores 0 y 5. Eso nos dice por acá. Entonces, ¿entre qué valores se encontraría f de x? Nosotros sabemos que f de x depende de x. Entonces, de alguna manera lo que vamos a hacer es hacer que este x se transforme en f de x. Y siempre que trabajemos transformando este x, también tenemos que transformar sus extremos o la parte que está acotada. Entonces, ¿cuál era nuestra función f de x? Era esta grandaza de acá, ¿verdad? Pero lo que habíamos hecho era acortarla tal como se ve acá. Que es lo mismo, solamente que está expresada de una manera que lo hace mucho más entendible. ¿Sí? Entonces, una vez hecho ello, tenemos que tratar de buscar la forma de llegar a esta expresión, que la voy a cortar incluso. Ya está. La copio y la pego por acá. Y lo pongo... Uy, no hay espacio. Ya está. Lo pongo por acá y vamos a poner algo así como que este es el objetivo. El objetivo es llegar a esta expresión. Y nosotros ya tenemos el x. Entonces nuestro x está acotado entre los valores que son 0 y 5, como se ve acá. ¿Cuál sería el primer paso? Le restamos un 1. X menos 1 lo tenemos por acá. Entonces acá también restamos 1. 5 menos 1, 4. 0 menos 1, menos 1. ¿Qué sigue después? Elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado. 4 al cuadrado, que sería 16. Y en este caso, menos 1 al cuadrado sería igual a 1. Pero en este caso, sabemos que todo valor que se eleva al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, siempre que elevamos de esta manera, siempre acá vamos a tener que poner que es mayor o igual que 0. Siguiente paso, multiplicar por este 8. Entonces multiplicamos por el 8 y 0 por 8 es 0 y 16 por 8, 128. Y el último paso para llegar a esta función sería sumarle 2. Entonces le sumamos 2 y tenemos 128 más 2 que es 130 y 0 más 2
que es 2. Entonces, todo lo que tenemos por acá ya es lo mismo que tenemos por acá. ¿Sí? Pero si nos hubiéramos quedado de esta manera, como lo que estoy marcando de morado, hubiera sido más complicado porque hay 2x, entonces siempre tenemos que tratar de factorizar para tener solamente una de ellas. ¿Sí? Entonces tenemos este f de x que queda acotado entre 2 y 130 a partir de la construcción que hemos hecho y que era lo que observábamos también acá en el gráfico, ¿verdad? Porque está restringido entre 0 y 5 y solamente consideramos esa parte de la parábola que va desde 2 hasta 130. Entonces, ¿quedó clara la idea? Sí, profesor, muchas gracias. Listo. ¿Alguna duda más respecto a estos ejercicios? Bueno, de la parte 1, antes de continuar con el bloque número 2. ¿No hay más dudas? Está bien, vamos con el bloque número 2. Copiamos y lo pegamos por acá. Nos dice, encuentra el dominio de las siguientes funciones. ¿Sí? En este caso, diversas funciones para las cuales tenemos que encontrar los dominios, siempre teniendo en cuenta cuáles son las restricciones. Principalmente los problemas acá surgen cuando trabajamos con fracciones, porque en el denominador nunca podemos tener un valor igual que 0, y cuando trabajamos con raíces, porque si estamos dentro de los reales, el valor que está en la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estas dos aclaraciones, porque es lo que se restringe principalmente siempre en el dominio, lo cual lleva, a ver, una persona más, lo cual lleva después a lo que van a trabajar en la segunda mitad, que sería asíntotas verticales, asíntotas horizontales, que si no me equivoco todavía no lo han visto. Entonces, ¿qué restricción se les ocurre que podríamos poner acá? En este caso a mí se me ocurre que nuestro x menos 2 en valor absoluto, es decir, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? En este caso mayor que 0. ¿Y cuáles son los valores que cumplen con esta restricción? Serían todos, porque todo valor que está, todo número, sí, todo número, digámoslo así, que está comprendida por un valor absoluto, siempre nos da un valor que es mayor que 0. Entonces, no hay ningún problema. Decimos que acá, cualquier valor que tome x, que pertenezca a los reales, va a ser siempre mayor que 0, mayor o igual que 0. Por ejemplo, toma el valor menos 5, sería menos 7, y en valor absoluto ese menos 7 pasa a ser 7. Por lo tanto, no hay ningún tipo de restricción y decimos que el dominio de f de x sería igual a los reales. Ninguna restricción. En el caso de que no hubiera estado entre valor absoluto y que hubiéramos tenido lo siguiente, allí sí había que hacer esta restricción de x menos 2 es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces x sería mayor o igual que 2. ¿Sí? Este de acá sí sería una primera restricción que tenemos. Luego vamos con lo siguiente. Ejercicio número 2. 2.2. Ya. Está bien, creo que te respondiste solo, ¿verdad? Listo, vamos con el ejercicio 2.2. Entonces, en este caso también tenemos que hacer una restricción. Tenemos una raíz, y otra vez recordando, lo que está dentro de una raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces ponemos, por ejemplo, x sobre 1 menos x es mayor o igual que 0. Pero acá ya se complica un poco. Entonces, ¿qué hacemos? Es una desigualdad, y ya hemos trabajado con desigualdades anteriormente. Entonces hallamos los puntos críticos. ¿Cuáles serían los puntos críticos en este caso? Serían x es igual a 0 y x es igual a 1, que no necesariamente son los valores que toma el resultado. Entonces, dentro de estos puntos críticos, que son, a ver, sí, 0 y acá 1, creo que sería bien puesto así. Vamos a ver cuáles son los valores que cumplen. Por ejemplo, si tenemos un valor tal que menos 1 por acá,
el resultado final, si reemplazamos en esa parte, sería negativo. Y lo mismo va a ocurrir por acá. Y la única parte donde va a ser positivo, que es lo que nos pide, porque pide que sea mayor o igual que 0, sería en esta parte. Entonces, nos quedamos con esto. ¿Sí? Luego de haber hecho esta primera restricción, decimos que nuestro x pertenece al 0,1. Ahora, también tenemos que hacer siempre restricciones sobre el denominador. Entonces vamos con la siguiente, que sería que nuestro 1 menos x es diferente de 0. Casi se opera un poco más rápido. X es diferente de 1, con lo cual decimos que nuestro x pertenece a los reales menos al valor 1. Entonces, agrupando los dos resultados, el primer resultado que teníamos por acá, este de acá, y agrupando el segundo resultado, tenemos lo siguiente, que el dominio de nuestra función f de x sería igual a 0,1. ¿Pero con 1 qué? Abierto, porque no toma ese valor de 1 por la restricción que acabamos de hacer allí. Entonces, ¿clara la idea de cómo se ha operado? ¿O quieren que retome algún punto? Comentan, por favor. Claro, pueden ser 2 pasos, pueden ser 3 pasos, 4 pasos, dependiendo, no es que sea en este caso no hay una receta, sino es observar cuál es la función que tienes y a partir de esa observación que realizas, te vas a dar cuenta qué es lo que tiene que estar restringido. Principalmente, como les comenté, se restringen las raíces y los denominadores. Luego pueden haber casos particulares, pero ya se van a ir dando cuenta mientras van desarrollando. Ujú. Ya, me dice que si en la 2.2 me hubieran pedido allá del rango, ¿de qué manera hubiera procedido? En este caso se hubiera procedido, a ver, si el valor del dominio está entre 0 y 1, lo que se podría hacer es trabajar con asíntotas. Creo que sería lo más óptimo, restringiendo el valor restringiendo simplemente el valor del denominador. Claro, te decíamos que nuestro x es diferente de 1. Esto de acá en un gráfico lo podemos decir que la única parte que está restringida es esta. Y vamos a tener un resultado, si no me equivoco, tal que así. Entonces, me parece que al ser raíz cuadrada tiene que ser solamente una parte. Me parece que sería solamente de 0 al infinito. Pero eso ya sería trabajar con asíntotas, que lo vamos a ver un poco más adelante. En el primer punto, ¿cómo salió el 1? Ya, porque si x es igual a 1, en este caso estamos hallando puntos críticos, ¿verdad? Entonces, si hallamos puntos críticos, tenemos que hacer una igualación de lo que tenemos acá, a 0. ¿Sí? Así trabajamos con puntos críticos. X sobre 1 menos X es igual a 0. Entonces, ¿con qué valores se tiene este 0? En este caso, por ejemplo, si ponemos acá el 1, aunque intuitivamente está mal, bueno, intuitivamente no, matemáticamente está mal, pero tendríamos que poner este 1 porque es un valor que está restringido. Y luego acá si ponemos el 0 también. Entonces de esa manera es que obtenemos el 0 y el 1. Porque son los valores que al final que estamos restringiendo. Para saber dentro de dónde se encuentra. Y es lo que pasa en realidad cuando trabajamos siempre con este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, a ver. Me dicen... en la 2.1. Ya, perdón. En la 2.1, ¿cómo procederíamos? Bueno, si tenemos el valor de x es mayor o igual que 2, lo que procederíamos a realizar sería armar esta función, ¿no? Le restamos el 2 primero. No, en este caso tenemos que el dominio son todos los reales. Me estaba confundiendo con la otra parte, lo voy a borrar. Creo que lo más óptimo sería tal vez realizar un gráfico y a partir del gráfico hacer el desarrollo. Incluso hay un ejercicio que es bastante parecido en la parte número 3, que lo vamos a ver ya a continuación,
Mm, creo que sería tener una primera impresión con eso, con el gráfico. Luego para hallar el rango, a ver qué más se me ocurre. Mm, básicamente eso, si no me equivoco. Tener en cuenta que, tener en cuenta así de manera general que el valor que está acá adentro, que el resultado que nos va a dar eso de acá, tiene que ser siempre positivo, por lo cual el rango siempre va a ir de 0 para arriba. Entonces ahí ya tenemos una restricción, ¿no? Que el rango solamente puede partir desde acá para acá. Y lo cual me parece que sería el resultado final de la restricción. Y luego esta restricción puede bajar dependiendo de este valor del 2 o dependiendo de un valor que acompaña acá. Por ejemplo, si tenemos un -3, ya tendríamos un valor desde el -3. ¿Sí? Entonces, continuemos con los demás ejercicios. A ver, para optimizar el tiempo, ¿cuál de estos acá podríamos realizar? 2.3, 2.4, 2.5. Creo que el 2.3 creo que está bien, porque mezcla fracciones y mezcla valor absoluto. Entonces, comenzamos restringiendo la parte del denominador como siempre. Tenemos que nuestro 2x más 3 tiene que ser diferente de 0. Entonces, en este caso pasamos acá que nuestro 2x tendría que ser diferente de -3, pero ya sabemos que es diferente de -3. ¿Por qué? Porque es un valor absoluto. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo de la siguiente manera, que es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, una vez teniendo en cuenta esto, sabemos que todo valor que pueda tomar x siempre va a ser, siempre va a dar un resultado que sea diferente. Entonces decimos que x pertenece a los reales. Y por lo cual, nuestro dominio de f de x sería igual a los reales. ¿Sí? Ejercicio bastante rápido. Vamos con la 2.4, que ya no queda mucho tiempo y tenemos que llegar hasta la 8. Ejercicio 2.4 en este caso tenemos otra vez fracciones. Tenemos que hacer las restricciones en este caso. Podemos comenzar como siempre con el denominador. X al cubo menos x es diferente de 0. Esto lo podemos factorizar tal que así. Diferente de 0. Y en este caso lo que haríamos, por ejemplo, sería que nuestro x es diferente de 0 y que nuestro x al cuadrado es diferente de 1. ¿Sí? Entonces, tenemos que seguir descomponiendo acá. Tendríamos que nuestro x es diferente de 1 y que nuestro x es diferente de -1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la raíz pasa al otro lado y tenemos dos valores. Luego, finalmente, para terminar, tendríamos ya nuestro dominio, ¿no? Nuestro dominio de f de x sería igual a todos los reales menos, en este caso estamos restringiendo el 0, el 1 y el -1. ¿Sí? Y ya estaría. Entonces acá, bueno, me están haciendo una pregunta de por qué este valor absoluto no puede ser 0, que de hecho sí puede ser 0, no hay ningún problema, pero solamente fue una manera de cambiar esto de acá, ¿no? Una manera de cambiar que tenemos acá un -3, que sabemos que siempre va a ser ese -3, y que al final nos lleva, intuitivamente viendo esta parte, sabemos que cualquier valor que tome acá el x, siempre nos va a dar un valor que se ajuste al resultado, que siempre va a ser todo lo que tenemos por acá, siempre va a ser diferente de 0. ¿Sí? Es una manera de expresarlo porque no podemos poner el negativo al otro lado por la razón del resultado final. Sí, entonces ya creo que la 2.5 la pueden hacer ustedes o quieren que si no pasamos a los demás ya. ¿Pasamos? Está bien. 3.1. Lo ponemos por acá. A ver, a ver.
Mm, 3.1. ¿Qué tenemos acá? Que nos dice, para todos estos ejercicios, grafique las siguientes funciones. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un despeje. Tenemos que nuestro y es igual a raíz cuadrada de x menos 3. Por ejemplo, si elevamos esto de acá, si esa raíz pasa al otro lado elevando al cuadrado, tendríamos que y al cuadrado es igual a x menos 3. Y desde ya, viendo un y al cuadrado, tenemos nociones de algo que hemos visto anteriormente. ¿Cuál podría ser? Y menos 0 elevado al cuadrado, lo cual sería igual a 4 por un cuarto por x menos 3. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una parábola. Tipo de parábola, una parábola horizontal. En este caso, nuestro vértice sería el punto 3,0. ¿Qué sería por acá? Entonces, haciendo el gráfico respectivo, tendríamos una parábola que va así y que va así. ¿Sí? Pero el problema no queda acá todavía. No sé si alguien se da cuenta de que tiene que haber una restricción más. ¿Quién se da cuenta de qué es lo que, por qué el problema todavía no termina? Mm, falta el foco. Podría ser que falte el foco, pero imaginándonos que no es necesario y que el gráfico ya está completo. X diferente de 3. Claro. De hecho, sí puede tomar el valor de 3. X puede tomar el valor de 3 porque dentro de una raíz sí podemos tener un valor 0. Exacto. Lo que nos dicen es que la raíz tiene que ser un valor mayor a 0. Esto acá tiene que ser mayor a 0. Entonces, desde ya estamos restringiendo que nuestra función es mayor a 0. ¿Sí? Con lo cual nos dice que solamente toma los valores que van por acá encima. Porque una raíz de un número que te dé un valor negativo no existe. Por lo tanto, haciendo esta restricción, nos volamos todo lo que está por acá. Volamos todo lo que está por acá con x fuera. Y nos quedamos solamente con esta parte de acá arriba. Con lo cual, el resultado final, para ya añadir, diría que nuestro rango va desde el valor 0 al más infinito. Ups. Y nuestro dominio va desde... A ver, está aquí con la pantalla. Ya está. Nuestro rango va de 0 a infinito y nuestro dominio iría desde el valor número 3 hasta el valor infinito también. ¿Sí? Entonces ese sería el gráfico. Siempre ojo con las restricciones del rango y el dominio que causan bastantes problemas al momento de asociar ejercicios. Sí, ese es un primer ejercicio, el 3. El 3.2 creo que lo pueden hacer ustedes, que es bastante similar también. El 3.3 se trabaja con asíntotas, así que intuitivamente vamos a verlo, pero bien intuitivamente. Ya, en este caso tenemos que hacer la primera restricción desde el comienzo. Decimos que nuestro dominio serían todos los reales menos este valor, ¿no? Menos 5. Porque si acá toma el valor de menos 5, ya estamos incurriendo en un problema. ¿Sí? Entonces partimos por allí y podemos verlo también dentro de un gráfico. Entonces si tenemos lo siguiente, si tenemos por acá nuestro y y tenemos por acá nuestro x, sabemos que ese valor correspondiente al menos 5 está limitado. Listo. Ese valor que está allí nunca va a poder ser tomado. Entonces, siempre que tenemos este tipo de expresiones, échenle ojo que es como una fracción y que tenemos un x en el denominador. Tenemos que hacernos la idea ya de que estamos trabajando con asíntotas, así que el gráfico no es muy normal que digamos. Tenemos que hacer ya un análisis con límites, que creo que todavía no llegan,
Pero dentro de la función que tenemos que ver qué pasa con el límite de nuestro x. ¿Qué límite se refiere a una aproximación? O sea, ¿qué pasa cuando nuestro x, por ejemplo, tiende al valor de infinito? En este caso, cuando x tiende al valor de infinito, se hace cero, ¿verdad? Si x va hacia infinito, nuestra función se va achicando cada vez más. Es decir, si es que toma un valor cada vez más grande este x, nuestra función el valor de nuestra función general se va haciendo más chiquita. ¿Por qué? Porque el denominador se hace más grande y mientras más grande se hace el denominador, más y más y más se acerca a cero. Entonces podríamos decir que tal vez tenemos una relación así, ¿no? Que mientras x se acerca hacia el infinito, nuestro valor de y va disminuyendo, como vemos allí. Entonces es una primera manera de verlo. Luego nos podemos preguntar qué pasa cuando, ya, qué pasa cuando nuestro x se acerca a este menos 5. En este caso nuestro x se acerca al menos 5, tendríamos acá 1 sobre 0, lo cual ese valor, ¿hacia dónde va? Ese valor va hacia el infinito, que sería todo lo contrario. Entonces, mientras nuestro x se acerca hacia acá, hasta ese 5, nuestro y se va hacia el infinito. ¿Sí? Entonces, si agrupamos estos dos, tendríamos lo siguiente. Tendríamos algo tal que así. Y lo podemos ver, ¿no? Que si nuestro x se acerca, en este caso, nuestro x se acerca al infinito, se va para acá, toma un valor, nuestro y toma un valor cercano a 0. Y si nuestro x se acerca al menos 5, toma un valor que se extiende hacia el infinito. Lo mismo para el otro lado. Vamos a tener lo mismo tal que así. Y ese sería nuestro resultado. Ese de ahí es nuestro gráfico. En este caso tenemos que hacer restricciones dentro del dominio, dentro del rango. Dentro del dominio ya sabemos cuál es la restricción, de que no puede tomar el valor de 5. Y dentro del rango tendríamos la restricción de que son todos los reales menos el valor 0. ¿Sí? Entonces, últimamente hemos visto el concepto de asíntotas que lo van a ver ya más adelante. Vamos con la 3.4, creo que no. Con la 3.5. Y ya la 3.6 va para ustedes. En este caso tenemos varios gráficos que realizar. Bueno, solamente son dos. Y son dos rectas. ¿Sí? Entonces vamos a ello. Para este caso lo que podemos hacer es trabajar con dos partes. Acá le ponemos 1, acá le ponemos 2. Entonces para 1 tenemos que nuestro y es igual a menos x más 2. ¿Está bien? Lo cual sería cuando x es mayor o igual que 4. Y para 2 tenemos que nuestro y es igual a x menos 2 cuando x es menor que 4. Entonces, ¿qué quedaría por hacer? Sería el gráfico. Tal que así. Ponemos nuestro x y acá ponemos nuestro y. Entonces, identificando cuáles son estos puntos que va a tomar. Por ejemplo, en la primera parte, ¿qué pasa cuando x toma el valor de 0? Nuestro y es 2. Entonces, por acá tendríamos un 0,2. Poniéndolo acá de color rojito. Luego, ¿qué pasa cuando nuestro y toma el valor de 0? Nuestro x es igual a 2, por lo cual tendríamos acá un punto 2,0. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasa cuando en el punto número 2? ¿Qué pasa cuando nuestro x toma el valor de 0? Nuestro y toma el valor de menos 2, con lo cual tendríamos por acá un 0, menos 2. Y luego, ¿qué pasa cuando nuestro y toma el valor de 0? Nuestro x toma el valor de 2, entonces también iría por acá. Y entonces, uniendo los puntos, tenemos por acá una primera recta. Ya, creo que está bien. Y tenemos por acá una segunda recta. ¿Sí? Esas son las dos rectas que acabamos de obtener.
Sin embargo, el problema no termina todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer unas restricciones. ¿Qué nos dice para el primer punto que tenemos de color rojo? Que nos dice que nuestro x tiene que ser mayor o igual que 4. Entonces, por ejemplo, supongamos que el 4 está acá. Incluso eso de acá deberíamos hacerlo algo un poquito más largo. Ya, suponiendo que nuestro 4 está ahí, hacemos una restricción. Decimos que solamente toma a partir de este valor. Desde el 4 en adelante. Solamente esta parte de acá. Y luego, ¿qué más tenemos? En el número 2, en la de color verde, tenemos que nuestro x es menor que 4. ¿Está bien? Entonces, pero menor, no menor igual. Entonces ponemos acá una bolita abierta y tenemos que pintar toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá es la que corresponde. ¿Sí? Por lo tanto, si unimos ambos resultados, tendríamos un gráfico final. Un gráfico final tal que así, como se va a ver a continuación. Lo voy a hacer ya de manera de esbozo. Tendríamos por acá la parte de acá abierta y luego por acá tendríamos la parte cerrada. ¿Sí? Entonces se juntan ambos acá en este punto. Entonces acá está cerrado y acá está abierto. Porque si los dos fueran abiertos no se juntarían. Y tenemos ese resultado, que sería el gráfico que nos piden en este ejercicio. Luego, el ejercicio 3.6 ya lo hacen ustedes, que es bastante parecido. Y podemos hacer la 4, a ver, hasta la 8. Ya. 4, 5, 6, 7. A poco tiempo creo que vamos a hacer 2 ejercicios más. Vamos a hacer primero el ejercicio número 5. Porque no creo que estén muy familiarizados con este tipo de funciones. Que, bueno, son funciones que van a ver en microeconomía. Cuando hablen de la producción de las empresas, sobre todo. Entonces vamos a ello, ¿no? ¿Qué nos dice? Este ejercicio número 5 nos dice, sean f de x es igual a max 0,x menos 20 y g de x es igual a max, 0 es igual a 0,15 menos x con x mayor o igual que 0. Sí, son dos funciones que nos indican los valores máximos que pueden tener. Hay el rango de las funciones f y g y grafique estas. ¿Está bien? Entonces vamos a hallar el rango. Esta de acá tenemos que hacer una buena definición. Lo que tenemos que tener en cuenta desde el comienzo es que acá nos dice que nuestro x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces esa es la primera restricción que tenemos que tener en cuenta. Y la vamos a incorporar poco a poco. Ya, vamos a ello. En este caso, este tipo de funciones la podemos descomponer. Por ejemplo, podríamos poner por acá nuestro 0 y por acá ponemos nuestro x menos 20. Y abrimos un corchete. ¿Sí? Ya tenemos dos partes. Y ahora, intuitivamente vamos a ver qué valores son los que puede tomar nuestro x para cada uno de estos rangos. Luego ponemos nuestro coma y acá ponemos nuestra coma. Por acá ponemos nuestro x y por acá ponemos nuestro x. Entonces, acá nos está diciendo, veámoslo intuitivamente, nos está diciendo de alguna manera que nuestro x es mayor que 20, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá ya tenemos un valor que es 0. Entonces, en este caso, para que tome un valor diferente de 0, x debería ser mayor que 20, principalmente. Entonces decimos acá que nuestro x es mayor que 20. ¿Y cuál es el resto? Lo que sobra, x menor o igual que 20. Y veámoslo de la misma manera por acá, para que quede más claro. G de x es igual a, acá sería nuestro 0, y acá sería nuestro 15 menos x. Restringimos. En este caso nuestro x es menor que 15, ¿verdad? Porque está al otro lado. Entonces ponemos que nuestro x es menor que 15. ¿Y cuál es el resto que queda? El resto que queda es nuestro x mayor o igual que 20. ¿Sí? Entonces ya tenemos estas restricciones. Si bien ponemos x es menor o igual que 20, podríamos restringirlo más de la siguiente manera, ¿no? Decimos acá es mayor o igual que 0. Y acá también decimos lo mismo, ¿no? Que es mayor o igual que 0, por esta condición que nos ponen acá arriba.
¿Sí? Entonces esta es la manera de expresar este tipo de funciones. Lo que tendríamos que hacer ahora también sería definir nuestro rango. En este caso, lo cual creo que para ambos está bastante claro, que el rango de f de x y g de x mm, sería igual al 0, más infinito. Listo. Entonces, ¿por qué es mayor o igual que 20? A ver, ¿a cuál te refieres? Es 15, profe. Ah, sí, sí, tienes razón, es 15. Gracias, gracias. Acá sería mayor o igual que 15. Sí, está bien, entonces ya tenemos toda esta primera parte definida. Lo siguiente que podríamos hacer es realizar un gráfico, ¿no? Para tenerlo un poco más comprensible. Ponemos tal que así y ponemos por acá. Ponemos por acá nuestra X, ponemos por acá nuestra Y. Y vamos a graficar cada una de ellas, ¿no? Graficamos de color verde nuestro f de x y graficamos de color morado nuestro g de x. ¿Sí? Entonces vamos con el f de x. ¿Qué valores toma 0 cuando se encuentra entre 0 y 20? Entonces vámonos. Sí. Pongamos acá, se encuentra el valor de 20. Y acá sería 0, ¿no? No cuenta el otro lado. Y luego x menos 20, ¿cuándo? Cuando x es mayor que 20. Entonces, ese menos 20 tiene que estar por acá abajo, ¿no? Que sería el intersecto. Tiene una pendiente positiva, con lo cual subiría. ¿Sí? Tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro f de x. Luego de ello, tenemos nuestro g de x. En este caso, nos dice que es 0 cuando x es mayor o igual que 15. Entonces, si ponemos nuestro 15 por acá, iría tal que así, ¿no? Toma el valor de 0 siempre. Y luego lo siguiente, si ponemos un 15 por acá, y con nuestra x está con pendiente negativa, sería entre 0 y 15. Tal que así. Entonces, ya hemos visto este gráfico. Ponemos acá nuestro g de x. Y lo que quedaría por hacer sería, a ver qué nos dice, grafica estas funciones, ya están graficadas. Sería ir con el 5.2. Lo voy a copiar mejor. Ujú. Voy a borrar esto acá. Ya, este sería el 5.2 que nos dice, obtenga la función f más g, calcule su rango y grafique esta función. Es decir, tenemos que sumar estas dos funciones que acabamos de obtener en este momento y, bueno, calcular su rango y graficarlas. En este caso, primero, antes de hallar el rango, podríamos hallar el dominio. Dominio de f más g sería la intersección del dominio de f con el dominio de g, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dominio de estas funciones? Que va desde el 0 hasta el infinito. Que x pertenece al 0 como hacia infinito. ¿Sí? Entonces ese sería nuestro primer dominio. Ahora vamos a obtener la suma de estas funciones, que sería f más g. Entonces, hagamos ello. Si es que lo sumamos así visualmente, tenemos que el resultado sería el que voy a marcar a continuación. Que está marcado de color amarillo sería el resultado de la suma de estas dos funciones. Entonces, ¿cuáles son estos valores? Para el primer caso, que sería el morado, sería 15, menos x, cuando x es menor que 15. Luego tendríamos el valor de 0, cuando x se encuentra entre 15 y 20. Y el último caso sería la parte final, ¿no? Que sería x menos 20, cuando x es mayor o igual que 20. ¿Sí? Entonces ya tenemos la suma de estas dos funciones. Y para hallar el rango en este caso, tendríamos que hacerlo por partes, aunque no es necesario. Ya nos podemos dar cuenta gráficamente también que el rango de f más g de x va desde el 0 al más infinito. ¿Sí? Y tendríamos el siguiente resultado.
Luego, después de ello, me parece que creo que sería todo. La 5.3, ¿cuál es el valor mínimo de la función f más g? En este caso, nos damos cuenta que el valor mínimo sería 0, ¿verdad? Que es el mínimo valor que puede tomar. Y para que x que pertenece al dominio de f más g se encuentre este valor, ¿cuándo ocurre? Cuando x se encuentra entre 15 y 20, toma ese valor. Entonces ya ustedes lo pueden hacer en esa parte. Gracias por las correcciones también. Y estaría el ejercicio número 5. Y nos queda tiempo para hacer un ejercicio más. Así que elijan ustedes ahora mismo qué ejercicio quieren que haga. Depende de ustedes. El 7, por ejemplo, creo que lo pueden hacer ustedes. Sí, no te preocupes. En realidad la 7 es bastante... La 7 es así. Que la 5 es así, es confusa la primera vez que lo ves. Pero después cuando la repases te va a quedar un poco más claro. Les voy a mandar unos ejercicios también parecidos, porque este tipo de ejercicios es típico, que siempre viene a los exámenes, como el ejercicio número 5. Entonces, no te preocupes si no te quedó muy claro. La mejor manera para que puedas entender este ejercicio es repasándolo mismo después. Y mándame dudas cuando tengas. Pero básicamente esa sería la manera de resolver este tipo de ejercicios. Claro. Sí, dime, María Claudia. Profe, ya, me da mucha vergüenza preguntar esto, pero es como que, ¿cómo podemos saber? Eso es lo que tuve problema cuando, o sea, para hacer el gráfico. Ujú, ¿Cómo puedo saber cuando era 15, o sea, cuando X era menor que 15 y cuando era mayor que 20? ujú. En este caso, mira, acá tenemos un x menos 20 y acá tenemos un 15 menos x. En este caso tenemos el x está al lado izquierdo, ¿verdad? Está al lado izquierdo del 20 y que de alguna manera nos diría que como ya tenemos un 0 acá, el siguiente valor que tenemos, por ejemplo, podría ser 1. ¿Y cuándo sería este valor 1? Cuando nuestro x, ¿qué valores toma? Cuando toma el 21 y después ¿cuándo tomaría el valor 2? Cuando toma el 22, ¿cuándo tomaría el valor 3? Cuando toma el 23. Entonces, ya estamos diciendo desde allí que nuestro x tiene que ser, a ver, que nuestro x tiene que ser mayor que 20. Luego veamos en el siguiente. Tenemos acá que nuestro x ya está acá restando, ya no está sumando. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Lo contrario, ¿no? En este caso, ignoramos por un momento el 0 y veamos qué es lo que pasa. Si nuestro x está a este lado, ¿qué otros valores podría tomar? Por ejemplo, sería el x menos 14, x menos 13, x menos 12, lo cual nos daría valores 13, nos daría valores 12, nos daría valores 11. Entonces, asumiendo lo que acabo de comentar, tendríamos que... Perdón, a ver. Ya, creo que he retrocedido demasiado. Ya. O sea, asumiendo valores acá como 14, 13, así como menciono, tendríamos un valor tal que 1, 2, 3 y así sucesivamente que va aumentando. Entonces, por eso es que en este caso tendríamos que restringir nuestro x que sea menor que 15. En este caso va dependiendo de dónde tengamos nuestro x, que en este caso tenemos al lado izquierdo del número. Es por eso que le ponemos así como un x mayor que 20. Y en este caso tenemos este 15 menos x, ¿no? ¿Y por qué ponemos también que x es menor que 15? Por lo que acabo de comentar a continuación. Ujú. Muchas gracias, profe. Sí, les voy a mandar más ejercicios para que practiquen. De hecho, en la PC1 del ciclo pasado vino parecido. Sí. Mm, Límite en f de x. ¿A qué te refieres con que el límite sería 40? No, esto se extiende consecutivamente. No hay un límite. Ujú. Sí, no te preocupes. Se extiende, va ahí incrementando.
Y acá también podría ir incrementando, pero tenemos la restricción del 0. Entonces, intuitivamente, ya lo hemos visto. Después practiquen, háganlo ustedes mismos, sin ver la grabación ni ver los apuntes. Incluso pueden cambiarle los valores a los máximos que tienen ahí dentro y probar nuevos valores para estos resultados. ¿Sí? Entonces, un ejercicio más, porque tengo que cerrar ya para que se guarde la grabación y comenzar la siguiente clase. A ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Ya, vamos a hacer la 6.1. Esta de acá de ley tenemos que hacer. Y les voy a mandar unos cuantos, si es que tienen claro de acá desde la 6.1 al 6.6. Entonces vamos agrandándolo. En este caso, para este tipo de ejercicios, tenemos que seguir una receta. ¿Cuál es la receta? El primer paso es hallar el dominio. El siguiente paso es hallar la función. El tercer paso es hallar el rango. ¿Sí? Entonces, teniendo estos tres pasos en consideración, tenemos que resolver este tipo de ejercicios que son de composición de funciones en las cuales tenemos que indicar sus dominios y rangos. En este caso, ¿cuál es el dominio de f de x? Al ojo podemos decir que es igual a los reales. Y el dominio de g de x, al ojo también podemos decir que son los reales. A partir de ello, podemos también definir cuál es el rango de f de x. El rango de f de x sería igual a los reales. Pero el rango de g de x no son los reales, ¿verdad? Porque hay un x al cuadrado acá, lo cual hace que este cálculo se vea complicado. Y podríamos decir que son los valores que van desde el menos 3 hasta el más infinito. ¿Sí? Entonces tenemos este resultado. Vamos a ir con el desarrollo de la 6.1, que tendríamos lo siguiente. 6.1 f de g de x. Entonces vamos a evaluar, a reemplazar estos valores, primero encontrando el dominio. El dominio de una composición de funciones, f o g, lo cual queda expresado de la siguiente manera, ¿no? X que pertenece a los reales, tal que nuestro x que pertenece al dominio de g, coma, nuestro g de x que pertenece al dominio de f. ¿Sí? Esta es la manera de encontrar el dominio de una composición. Esto de acá sería igual a x que pertenece a los reales, tal que x que pertenece al dominio de g, en este caso el dominio de g sabíamos que eran los reales, coma nuestro g de x, que nuestro g de x es x al cuadrado menos 3, que pertenece a los reales. Entonces, todo este resultado va a pertenecer siempre a los reales, no va a haber problema con eso. Entonces vamos a decir que nuestro dominio de f o g sería igual a los reales, y lo vamos a ver ahora a continuación. ¿Sí? Entonces, reemplazando ya los valores, tendríamos lo siguiente. Ah, esto de acá no lo han visto mucho. Ya, no se preocupen, ténganlo en cuenta nomás. Entonces, reemplazamos acá sería nuestro 2 por x al cuadrado menos 3 más 5. Y resolvemos, ¿no? Que sería 2x al cuadrado menos 1. Entonces acá también podemos decir que nuestro x pertenece a los reales. Es decir, x puede tomar cualquier valor. No hay ningún problema con que sea negativo, con que sea 0. ¿Y cómo construimos nuestro rango? Como ya conocemos, ¿no? X al cuadrado sería mayor o igual que 0. Lo multiplicamos por 2. 2x al cuadrado es mayor o igual que 0. Y le restamos 1. 2x al cuadrado menos 1 mayor o igual que menos 1. Entonces nuestro rango de f de x, bueno, del f de x no, sería de f de g de x, sería igual a menos 1, más infinito. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio quedaría así. Ahora sí tengo que cortar ya la clase, chicos. El viernes nos estamos viendo para hacer una revisión antes de la PC. ¿Les parece?